tengo que ser un hombre espiritual para poder entender, para poder discernir cuando algo es espiritual, para discernirlo, y cuando no lo es. Quiere decir de que la tiniebla tiene un propósito de engañar al pueblo de Dios. Pero ¿cómo yo discierno que Satanás quiere engañar al pueblo de Dios si no tengo discernimiento? Por eso Dios deposita el discernimiento espiritual dentro de su pueblo, para que podamos ver cómo Satanás se mueve como león rugiente buscando a quien devorar. Es que este evangelio que estamos hablando aquí es el que debe de llegar a todo ser viviente. No un evangelio de Goku, no un evangelio de Potalita, es un evangelio de poder, de transformación. El discernimiento de espíritu es tan tal, una persona sin discernimiento rompe una iglesia y acaba con ella. Entonces tú tienes que, aparte del discernimiento espiritual que tienes que tener espíritu de sabiduría. Bienvenidos a su programa Enfocados para Edificar. Agradecemos a Dios porque nos permite una vez más llegar hacia ustedes con su gracia y para traerle una palabra fresca, una palabra edificante en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que somos la Iglesia Bíblica Nación Santa Norte, ubicado en el Boulevard de Sabana Perdida. Así que estamos más que agradecidos con Dios y esperamos que pronto que ustedes estén por aquí. Antes de comenzar el podcast, quiero invitarle a usted que me está viendo. Tenemos una actividad colectiva. La Iglesia Bíblica Nación Santa Norte tiene una actividad ahora en marzo. En los programas siempre se va a estar anunciando Cristo en tu calle. 20 y 21 de marzo, usted tiene una cita con Dios y con nosotros aquí mismo en el Boulevard, pero no en la iglesia, sino frente de la iglesia, en la calle. Vamos a predicar el evangelio y llevar una palabra de fortaleza, de corrección, de edificación para todo aquel que lo necesite. Así que ya sabes, 20 y 21 de marzo, Cristo en tu calle, es la actividad que tiene la Iglesia Bíblica Nación Santa Norte. Están todos invitados. Así que hoy, un día más que Dios nos permite estar aquí, vamos a desglosar un tema un poco profundo, un poco no, muy profundo, un tema que ha traído muchos debates en las iglesias, y es el discernimiento espiritual. ¿Cuáles son las cosas que atrae el discernimiento espiritual? ¿Qué usted debe de tener? ¿Qué usted debe de hacer para tener un buen discernimiento espiritual? Porque como el pastor decía atrás de cámara, hay gente que sabe más de brujería que de lo espiritual de parte de Dios. Así que esta noche acompáñenos a debatir este tema. Y para su presentación, mi hermano Natanael Germán. Paz y gracias, mis hermanos. Es más que un honor estar aquí una vez más con ustedes. Así que lo que tú no has escuchado y lo quizá no te han enseñado, estaremos hablando hoy sobre discernimiento espiritual. Amén, amén. Otro de los ministros de la iglesia, mi hermano Joel Núñez. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar ahí y gracias por seguir apoyándonos. Así que hoy vamos a edificar tu vida a través del tema discernimiento espiritual. Amén, amén. Un fiel servidor de Jesucristo. Mi nombre es Joan Peralta, para el que no me conoce, y para el que me conoce, gracias por su apoyo. Sigan dándole like. Gracias por los comentarios que nos están poniendo, muy interesantes. Nosotros leemos todos los comentarios, respondemos algunos, pero si tiene alguna duda, alguna pregunta, quiere visitarnos, lo que sea, póngase su comentario que nos ponemos en contacto con usted. Amén. Así que ahora voy a presentar a nuestro pastor, al querido Ángel de la iglesia, y luego de su presentación, entonces por ahí mismo, él le va a dar introducción al tema. Mi pastor, Leonila Peguero. Mis caros hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, hermanos comprados a precio de sangre. En este día que nos ha dado el Señor, queremos edificar tu vida a través de este tema. El tema del discernimiento espiritual. Detrás de cámara le decía a los muchachos, una de las cosas que el mismo pueblo de Dios ha perdido, y oye, que está entre los dones espirituales. Sí. Está entre los dones espirituales, pero viendo a veces el terror espiritual que hay evangélicos que meten terror espiritual, que te dicen que Dios le habló, pero Dios no le ha hablado. Dios está lejos de ahí.
Y para nosotros conocer eso, primeramente tenemos que conocer la Escritura. ¿Por qué tenemos que conocer la Escritura? Yo aquí en la iglesia pongo mucho este ejemplo. Fue una experiencia que tuve cuando yo estudiaba en mi juventud. Estudié cajero bancario. Antes daban ese curso, cajero bancario. Y en ese curso, uno de los maestros que tuve me dio una palabra que aún en mi juventud siempre la he tenido ahí. Me dice, cuando sale un billete, no te dicen la característica de un billete falso, te dicen la característica de uno verdadero. Oh. Y cuando tú confrontas los dos billetes, es que tú te das cuenta el que es falso. Claro. Por eso nosotros tendríamos que tener buen conocimiento de la Escritura. Primeramente, Bien. cuando conocemos la Escritura, conocemos el lenguaje de Dios. Claro. Segundo, la misma Escritura te enseña cómo Satanás se mueve, te enseña las insidias del diablo. Claro. Satanás, ninguno de nosotros conoce al diablo. Nosotros conocemos la obra del diablo. La obra de él. ¿Me está entendiendo? Sin embargo, tú oyes cristianos diciendo, no, mira el diablo. Es la obra del diablo que tú estás viendo. No sabe. Entonces tú tienes que saber discernir entre el bien y el mal. Y muchas veces tienes que saber discernir cuando Dios mismo se te está oponiendo. ¿Cómo vemos eso? Nosotros lo vemos en el profeta Balaam. Oh, sí. ¿Quién se le estaba oponiendo? ¿El diablo? Dios se le estaba oponiendo. El mismo Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, en muchas ocasiones no conocemos la obra del diablo. ¿Por qué digo esto? Cuando tú vas chismeando a un hermano, ¿es Dios que está hablando o eres tú? ¿O es Satanás? Es uno mismo. Pero en la mayor parte de casos la Biblia te dice, no murmuréis. Ya Dios te está dando parte de su lenguaje. Claro. Entonces tú ahora tienes que discernir. No estoy hablando de que tú no opines, ¿verdad? Pero ¿qué es la murmuración? La murmuración es tú hablar detrás de una gente. Hablar. Habla por Bien. detrás, hace un comentario por detrás. Pero, vuelvo y repito, Satanás, que es padre de mentira, Dios te va a mandar a mentir para cumplir su propósito. No, imposible. Entonces tú tienes que discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo disiernes entre lo bueno y lo malo? Por la palabra. Y la te voy a dar un texto. ¿Cuál es? Te voy a dar un texto ahora. Y eso indica que tú eres un hombre espiritual. En el libro de 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre espiritual no percibe, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. Sí, espiritualmente. Entonces, discernir espiritualmente, pero ¿qué significa discernir espiritualmente? Que no estamos viendo ángeles, estamos viendo espíritus. No, eso no es lo que te está diciendo. El hombre espiritual es aquel que es guiado por el Espíritu. Amén. ¿Verdad? Y como guiado por el Espíritu, y el Espíritu de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad, otro de los principios, conocer la Escritura y ser guiado por el Espíritu. Amén. Entonces, tenemos que tener claridad en este punto, y eso también es lo que trae el discernimiento, claridad en el asunto. Claridad. Ya ustedes saben, ya desembollen de ahí para allá. Mi madre. Amén, amén, amén. Bueno, yo pudiera aportar algo, ¿no? Ya el pastor dijo casi lo que yo iba a decir. Oye, ahora. Porque usted vea que estamos conectados en el espíritu, ¿eh? Que estamos conectados. No, el discernimiento espiritual es la que es la capacidad y la sabiduría de tú poder diferenciar lo bueno de lo malo, lo real de lo falso, lo verdadero del error. Porque para tú tener un discernimiento, tú tienes que conocer a Jesucristo. Tú tienes que haber conocido o conocer a quien da el discernimiento, a quien da la sabiduría. Porque una persona que es un neófito en la Biblia no tiene discernimiento, porque no tiene una base de donde puede agarrar cuando vengan las situaciones. Entonces, como decía ahorita en el inicio, hay gente que cree más en la brujería que en el mundo espiritual. Y déjame decirte algo.
nosotros, esto que está aquí, este podcast, ya en el mundo espiritual fue establecido. Amén. Porque lo espiritual es más real que lo físico. Claro. Y tú me vas a decir a mí, ¿y por qué? Tú dices, nosotros sabemos por qué lo decimos. Por eso tú tienes que conocer la palabra. Por eso tú tienes que conocer a Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 13, Jesús hablándole a sus discípulos de las parábolas, dice, Mateo 13, 10. Entonces, acercándose, los discípulos les dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él le respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les he dado. Jesús hacía mucho énfasis en parábola y no todo el mundo lo entendía. Pero sus discípulos sabían de lo que Dios estaba hablando. ¿Por qué? Porque ellos caminaban con Jesús, tenían una intimidad con Dios y sabían el nivel de la palabra que Jesús estaba dando. Pero los discípulos al principio también Dios decía parábola y no lo entendían. Entonces, usted primero, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que para usted tener el discernimiento de espíritu, usted tiene que conocer a Dios, tiene que tener una intimidad con Él, porque usted no tiene una intimidad con el Padre no le va a revelar los misterios del cielo. Nosotros que somos hijos de Dios, quizás tenemos un gran por ciento que conocemos el mundo espiritual, porque no lo conocemos todos. Yo mismo he tenido la experiencia de ver ángeles, de ver demonios. Amén. Dios me ha tenido esa misericordia de mí, pero hay gente que no lo ha podido ver. Claro. Hay gente que no lo puede ver, hay gente que quizás está tan atado a esa doctrina, pero también usted tiene que tener discernimiento. Cuando usted le vengan a hablar una doctrina, hablándole mentira, o hablándole una cosa que no es. Y le voy a decir algo que lo dije en el martes pasado. Es porque cuando usted no tiene discernimiento y no tiene la suficiente sabiduría de lo que dice la palabra. Juan dice, en el libro de Juan dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice la Biblia. Cuando usted conoce la Biblia, cuando usted estudia la Biblia y Dios se te revela a partir de eso, entonces usted es libre. Porque usted vive el evangelio, no que le enseñe un pastor, no que le enseñe un diácono, no que le enseñe un maestro, sino el evangelio que en realidad te quiere enseñar Jesucristo. Amén. Porque hay mucha gente en las redes sociales que te están predicando y mencionan al diablo 10 veces y en ninguno mencionan a Dios. Y una persona el viernes me vio en el trabajo y yo, como usted me ve así mismo, yo visto en el trabajo porque yo no tengo poses. El cristiano no debe de tener poses. Y ella me dice a mí que si yo soy cristiano, yo le digo que sí. Que si soy bautizado, le digo que sí, para la gloria de Dios. Ella comienza a juzgarme porque todavía Dios no le ha dado el discernimiento de la verdadera libertad de la palabra, sino ella ha sido enseñada por un hombre que todavía cree que el pantalón es que salva, que la barba es que salva, que la cadena es que salva, y eso no es así. Amén. Pero para eso usted tiene que entrar dentro de la palabra para saber lo que eso significa. Así que voy a pasar a mi hermano Joel, que veo que está nervioso. Desata código, varón. No. Ya con esas dos partes que han pasado, yo creo que ya deberíamos cerrar ahí. No me hable de eso. Esto está muy fuerte. No me hable de eso y dale para allá. Bueno, mi hermano, Puede ser el nosotros podcast. siempre traemos temas muy edificantes, ¿verdad? Porque Dios nos ha permitido tener ese podcast, ese programa, para edificar a la vida de cada uno de ustedes. Hablar del discernimiento, primero hay que entender que es un don espiritual. Amén. Y al entender que es un don espiritual, todo no vamos a discernir, porque todo no tiene el don del discernimiento. Amén. Porque todos no son profetas, todos no son apóstoles, todos no tienen don de lengua, todos no tienen don del discernimiento. A cada uno Dios lo ha equipado con dones. Puede haber una persona que tenga varios dones, pero vamos a quedar en el don de discernimiento. Amén. Entonces, el don de discernimiento, para tú discernir que, como estaba diciendo mi compañero anteriormente, lo bueno de lo malo. Pero yo no puedo discernir algo que yo no conozco. Amén. Cuando tú vas al médico, el médico te hace un chequeo. Si es un cardiólogo, te va a chequear según
el conocimiento que tiene. Y va a determinar lo que usted tiene, porque él está chequeando la parte afectada. Porque es ahí que ese médico está capacitado. Es ahí que viene ese discernimiento del conocimiento que tiene para detectar ese problema que usted tiene. Amén. Pero estamos hablando del discernimiento, pero espiritual. Amén. Entonces tengo que ser un hombre espiritual para poder entender, para poder discernir cuando algo es espiritualmente para discernirlo y cuando no lo es. Ahora, ¿cuándo yo puedo discernir algo espiritual? ¿Cuándo puede ocurrir algo y yo entender espiritualmente que no es de Dios? La Biblia dice, el hombre de Dios es guiado por el Espíritu Santo. El hombre de Dios es guiado por su Santo Espíritu. Entonces, si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces tú vas a entender el discernimiento espiritual que la Biblia te está explicando. Una de las cosas es conocer las Escrituras. Cuando tú conoces las Escrituras, te das a entender qué es lo que está pasando. Cuando una persona está dando una palabra y esa palabra lo está dando para envanecerse, para entender que él sabe mucho, para entender que él estudió en varias partes, que tiene un doctorado. Entonces, ahí tú estás entendiendo, es un envanecimiento que está pasando ahí. Porque esa persona se está alabando a sí mismo. Porque ahí no está predicando el evangelio que glorifique a Jesús. Ahí entra el discernimiento. Ahí está el discernimiento. En este tiempo que hace falta mucho ese discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque se está predicando un evangelio totalmente distorsionado. Así Porque es. estamos en tiempo de los falsos maestros y falsos profetas y falsos predicadores. Entonces, si tú no estás con ese discernimiento de Dios, con el conocimiento de la palabra, tú no vas a poder discernir Aleluya. quién tiene o quién no tiene. Amén, amén, wow. Escúchame Poderoso. algo. Joel, todos los cristianos deben de tener discernimiento. Deben de tenerlo. Todo. Deben. Todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te hace la diferencia entre la verdad y el error. Si tú caes en el error, dice la palabra que ya tú te estás saliendo del orden. Sí, ¿Me así está es. entendiendo? Así No, es. y pastor, y quizá usted me está preguntando, quizá hay gente que se está preguntando, ¿y cómo yo puedo tener discernimiento espiritual? Una sola cosa. Nada más tiene un solo requisito. Pídelo. El que te falta de sabiduría, pídale Wow. al Señor, el cual dará abundantemente y sin Pero reproche. yo tengo aquí que le iban a leer. Toda la El cosa. libro de Santiago. Primero Ahora está Santiago, Santiago. Santiago 1.5. Santiago. Guay, es que estamos conectados, Estamos en una, Dice Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Y sin reproche, Sin dice reproche. ahí. Esa versión, ¿verdad? Y sin reproche le será dada. Oye, que no te está hablando solamente de que dame sabiduría, de que tómala. No, es que te va a dar sabiduría como le pasó a Salomón. Salomón, Dios se le revela a Salomón, que eso me explotó la cabeza a mí. No, el discernimiento que tuvo el tipo ahí. Porque él no sabe, en lo natural, Ay, mi madre. la mujer que era la mamá del niño. No, pero dijo, no, entréguenselo. espérate, entonces, pero esa si que él no había tenido ese discernimiento y esa sabiduría, se lo había entregado a la otra, porque era la que estaba más eufórica, según lo que dice la Biblia. Exactamente. ¿Y qué le dijo? Y Dios se le revela a Salomón, porque Salomón le era fiel a Dios. Amén. Cuando David, antes de morir, antes de entregarle el reino, le dijo: yo no me quiero una sola cosa tuya, que tú sigas los estatutos que Dios me ha dado. Y lo siguió. Y Dios se le revela y Dios le dice: Salomón, ¿qué tú quieres? Dime, pídeme. Y digo que Salomón le pidió un corazón para agradar a Dios, un corazón entendido para guiar a su pueblo. Y digo que le dijo a Dios: wow, pero si tú me pediste eso, te lo voy a dar. Pero aparte de eso, te voy a dar te voy a dar riqueza. Toda la cosa. Porque tú me pediste cosas materiales.
te voy a dar riqueza que gente que pasaron y gente que van a estar después de ti no la van a tener. Wow. ¿Pero qué le pidió? Sabiduría. Bill Gates es un chivito. ¿Cuál Bill Gates? Elon Musk, Bill Gates y toda esa gente en una licuadora todito no dan para lo que tenía Salomón. En lo que él fue en el tiempo de él. No, y que yo le digo que todavía vendrán y no podrán tener lo mismo que él. podrán. Entonces, buscar el reino de su justicia y la todos los demás verán. Oye, duramos yo poner a Natanael a hablar porque él está hojeando la Biblia ahí. Es nervioso que está ahí. Y el hombre tiene una Biblia dura. Sí. Ese tipo- Esa versión Una Thompson, esa versión le encanta, él dijo ahorita, le encanta. no, Marcando ahí. de mujeres, va. Mi hermano Natanael, hermano. Aleluya, está todo muy poderoso, hablando sobre discernimiento espiritual. Amén. Yo entiendo que para tener discernimiento espiritual, primero hay que ser un ser espiritual. Si tú vives conforme a la carne, es imposible que tú puedas tener discernimiento espiritual. Porque la Biblia enseña en Romanos 8 que los que son de la carne hacen las obras de la carne, mas los que son del espíritu hacen las obras del espíritu. Ahora yo me baso en lo siguiente. Y yo sé que a la gente le gusta mucho estos temas de demonios y cosas, pero hay que mencionarlo. Porque eso también forma parte del discernimiento. No, eso forma parte también del discernimiento. No podemos ignorar que la Biblia dice que el pueblo de Dios, que su pueblo vive en una lucha. Porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Quiere decir que hay una lucha. Y también dice que Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad que sí? Para querer engañar. Quiere decir de que la tiniebla tiene un propósito de engañar al pueblo de Dios. Pero ¿cómo yo discierno que Satanás quiere engañar al pueblo de Dios si no tengo discernimiento? Por eso Dios deposita el discernimiento espiritual dentro de su pueblo para que podamos ver cómo Satanás se mueve como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el enemigo siempre va a buscar la manera de querer confundir a la iglesia, confundir a sus hijos y hacer que sus hijos le abran puertas. Ahora, cuando vamos al discernimiento espiritual, esto tiene una gran importancia dentro del pueblo de Dios o dentro de cada ser humano que vive en el servicio al reino de Dios. ¿En qué digo esto? Porque el discernimiento escudriña aún la intención del corazón del hombre. Que hay cosas que parecen correctas y el discernimiento te dice no, no es correcto. Así es. Ejemplo, en una ocasión hubo una mujer que fue a derramar un perfume ante los pies de Cristo. Y Judas le dijo, hey, esta mujer, ese perfume, si nosotros lo vendemos, reuniremos mucho dinero y se lo damos a los pobres. Con su segunda porque lo hizo. Pero nadie sabía porque él estaba diciendo Claro, algo que claro. sonaba bien y era correcto. Hay un comentario fuerte ahí. Pero Jesús, usando el discernimiento espiritual. Eso era duro. No, ¿Oíste? oye, Jesús usando el discernimiento espiritual dijo, espérate, eso no es así. Tú estás diciendo, tú estás aparentando algo, pero dentro de ti hay otra cosa. Hay mucha gente que hoy en día están siendo engañadas es porque no tienen discernimiento espiritual. Amén, así ¿Por es. qué? Porque aparece, la Biblia dice que hay gente que vienen con apariencia de piedad, Como que oveja. tú no disciernes, porque te hablan, el que tiene apariencia de piedad, no vaya a pensar que Satanás te va a mandar una gente a confundirte, que te va a decir, mira, yo soy Satanás, yo te voy a confundir. No, Va a venir como una oveja. él va a venir hablando, Satanás en el desierto, a Jesús se le presentó fue con la palabra. Sí. Va a venir con Biblia, va a venir hablándote bonito, va a venir usando palabras que tú vas a decir, pero lo que él está diciendo está bien. Pero te la va a doblar. Pero ahí es que está. Esta es de que el discernimiento espiritual te dice, no, eso no es así. Él no es lo que está representando. Porque muchas veces a la iglesia vienen personas que vienen bien vestidas, vienen bien, y dentro de ello hay una depresión que lo está matando. Pero si tú no tienes discernimiento espiritual, tú no te das cuenta. Amén. Hay personas que están endemoniadas, que le han abierto porque los demonios entran a través de una brecha que tú le abres a tu vida. Hay una debilidad, que esa debilidad tú la conviertes en una práctica,
Y a tú convertir esa debilidad en una práctica, tú le das legalidad al diablo para que entre en tu vida. Y hasta que tú no primero te arrepientas y renuncias a eso, Satanás sigue estando dentro de ti. Pero el que está endemoniado, muchas veces se te para al frente, te profetiza, te ministra, te habla en lengua, se te prepara hasta en un púlpito y nadie se da cuenta. Pero hay un demonio que está dentro de él, que es que lo está moviendo, es que lo está trabajando en su vida. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta? Cuando tú aprendes a tener discernimiento espiritual. Así es. Hay dos cosas para ya acabar mi punto que se necesita para el discernimiento espiritual, porque muchos dirán, ok, la Biblia, pero la Biblia es muy grande. ¿Qué parte de la Biblia? Hay gente que dice eso. Estudia la escritura, por la escritura es muy grande. A veces, ¿dónde me voy? A Éxodo, a Levítico, ¿dónde me voy? El discernimiento espiritual se necesitan dos cosas. Número uno, una vida de oración. Intimidad. Una vida de intimidad con Dios. La oración abre los sentidos espirituales, abre tus oídos espirituales, abre tus ojos espirituales. ¿Por qué? Porque tú estás conectado con un Dios que es espiritual. Amén, así es. Y como tú estás conectado con un Dios que es espiritual, tus sentidos espirituales se abren. Esa es una. Dos, aprender a escudriñar, no solamente leer la escritura, a escudriñar las escrituras. Y que la Biblia enseña cuáles son las cosas del espíritu que son necesarias. Analice la escritura, cuáles son las obras del espíritu y empieza a cumplir con cada una de ellas. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Amor, bondad, gozo. Decide, yo quiero ser espiritual, en mi vida tiene que haber bondad, en mi vida tiene que haber gozo. Cuando tú eres espiritual y tú vives una vida en oración, puede haber una persona endemoniada y esa persona endemoniada, con simplemente tú verlo, tú vas a decir, ahí hay un demonio que está operando. Pueden hacer negocio y tú dices, bueno, ese negocio, Satanás está detrás de ese negocio que está ahí. Eso pasa. Ese dinero yo no lo voy a recibir porque en ese dinero hay algo que tiene que ver con la tiniebla dentro de ese dinero. Esa muchacha me gusta, pero yo no me voy a meter con esa Dalila porque esa Dalila tiene cosas, algo del diablo hay detrás de esa Dalila. El problema es que hoy en día, y esto va a sonar fuerte lo que voy a decir, el problema de hoy en día, ¿te digo cuál es? Que muchos pastores y líderes grandes no tienen discernimiento espiritual. ¿Cómo? Te voy a poner un reto. Dime dos. Dos. Yo te voy a mencionar tres. Espérate. Usted que está ahí, yo creo que si usted tiene discernimiento, denle like. Pero hay Usa el discernimiento. Amén. Comparta. Usa el discernimiento. Suscríbase. Usa el discernimiento. Y comenta. Que eso ayuda al canal a crecer. Es que este evangelio que estamos hablando aquí es el que debe de llegar a todo ser viviente. Gloria a Dios. No un evangelio de Goku, no un evangelio de Potalita, es un evangelio de poder, de transformación. Eso que estoy rojo. Y el discernimiento espiritual se puede perder. Un ejemplo, una persona puede tener discernimiento espiritual y después perderlo. Claro que sí, varón. Es que dice la Biblia que Claro como que no sí. creyeron a la verdad, porque la verdad a veces Duele. que la verdad te compromete. Y hay gente que no quiere compromiso con la verdad. Por eso que yo le dije al pastor, que yo le estoy diciendo el otro día, que ahora que yo estoy conociendo la Biblia y que estoy viviendo este evangelio tan poderoso, es que yo veo por qué la gente no se convierte. Es que el evangelio tiene un peso. El evangelio trae un peso. Y no todo el mundo que está dispuesto a aguantar ese peso es. No, lo que pasa es que el evangelio, primero, ante todas las cosas, Dios le dice a uno de los profetas, cómete el rollo. El rollo. Ezequiel. El rollo para llegar a un punto que te va a parecer agradable. Claro. Pero después se te va a convertir en un peñón porque te va a hacer un compromiso. Entonces, ¿pero qué resulta? Como dicen los muchachos, se conoce al cojo caminando, al cojo no, sentado, sentado. y al ciego caminando, algo así. Sí. ¿Por qué? Porque oye lo siguiente, cuando tú empiezas a tener la revelación de Dios, no es que ahora tú vivas en paranoia, mirando donde quiera que haya demonios. Ay, yo no me hace esa pregunta. Sí. Donde haya, ¿y qué es lo que hay ahí? No. Te digo algo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que eso es algo que tú tienes que tenerlo.
el Espíritu Santo en un momento dado te puede decir detente. Tú creyendo que es un buen negocio, detente, aguántate. Y otra vez te va a decir, pasa ahora. Dale. Tú tienes que estar dispuesto a escuchar esa voz y para eso también, para que el discernimiento se te desarrolle, tú tienes que haber. Eso también empieza cuando el cristiano es maduro. Sí. La prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? Darle el tiempo que las cosas funcionen, Esperar, se den, de esperar. y se den. ¿Me está entendiendo? Es tiempo también de tú discernir en qué tiempo tú siembras una semilla, no de que de dinero, ¿no? Porque hay gente que de que tú oyes una semilla es dinero. Tú pones hasta un pequeño negocio. Yo quiero hacer otra pregunta, y allá que el pastor respondió la primera muy bien, porque yo he visto eso. Sí, porque yo no sé si eso es discernimiento espiritual, si eso es la carne o qué es eso. El discernimiento espiritual sirve para yo ver el pecado del otro. Sí, tú lo Porque yo he puedes visto ver. eso, diga que yo vuelvo, diga que fulano está en pecado. Aunque Yo no estoy en ministro, pecado. ministro, Se puede ver el Mira, pecado mira, con mira. discernimiento Oye, espiritual. Lo que sucede es lo siguiente, mira. Usted mismo cuando empezó en tu introducción, usted decía que para cultivar el discernimiento espiritual, ¿verdad? Hay que tener una vida de oración. Hay que vivir los frutos del Espíritu. Cuando una persona está descuidada espiritualmente, muchas veces se ve. Se ve. Aunque oye, Ahora bien, uno Mi no madre. puede estar tirando dardo. aunque Y que tú Joel, te fornicación. Aunque- Joel, tú te ¿me me- entiendes? espérate algo, mira. Eso es delicado. El apóstol Juan en Primera de Juan habla que el que dice que no ha pecado está en tiniebla. Pero yo digo, ve los pecados específicos así. Mm, Usted diga, fulano está Mm. en adulterio y sí, tú ves algo así. pero también, como te digo, hay que manejar, ese es un don que hay que manejarlo. Pero usted cree que llega a, No, 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 a pero- ese nivel así. No, pero primeramente Dios no está para juzgar. Amén. Pues si Dios fuera para juzgar, ninguno de nosotros nos salváramos. ¿Me está entendiendo? Que Juzgado, pastor. no, espérate. Juzgado. No, espérate. No, porque él dice que tú uno me que no estás puede. entendiendo. Tú me estás entendiendo. Dice no juzguéis para que no seas juzgado. Porque tú tienes que Ok, saber que sí. cuando tú juzgas, tú estás en un papel de preponderancia. Vamos a poner tú eres líder de la iglesia. Y Dios te reveló algo y tú confrontas a una gente porque tú tienes que confrontarlo. Claro. Pecado oculto. Tienes que confrontarlo. Sí, porque Pero si- tienes que saber cómo lo hace. No, y que si tú no lo haces, tú te conviertes en un cómplice también del Aunque pecado. hay No. pecados que hay que denunciarlo. No, espérate, porque, oye, el discernimiento de espíritu es tan tal, porque oye lo siguiente, una persona sin discernimiento rompe una iglesia y acaba con ella. Entonces tú tienes que, aparte del discernimiento espiritual que tienes que tener espíritu de sabiduría. Claro. ¿Me está entendiendo? Cada don tú tienes que tener una gerencia, porque eso no es que tú, lo que tú sientas, porque vamos a suponer caso hipotético. Una gente viene aquí y dice, como pastor, en eso, para los que están ahí, como pastor yo entiendo que yo soy complicado, o no complicado, yo soy como debe ser un pastor. Una gente me dice, vamos a suponer, fulano está en pecado, Alaba. ¿Qué usted hace? desde el púlpito. Si lo hizo desde el púlpito, tiene que decir el pecado que él hizo. Obligado. Mi madre. Si lo hizo, antes porque de espérate, apiarte de ahí, antes de espérate, apiarte porque de ahí. el que nos va a dejar un lío, entonces yo tengo que usar el espíritu de sabiduría. Pero, ¿qué hizo? Y si esa gente dice que él no hizo eso y en realidad él no lo hizo, ¿me está entendiendo? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces uno quiere ver demasiadas cosas. Con los dones hay un problema, que con los dones no se juega. No. Y hay algo. Hay pastor, personas que mira. están jugando con los dones, que están como Tim Marín de dos Jugando. pijuelas, que me salga. No, eso no, eso no funciona no, aquí. eso No, funciona. tú Eso puedes no matar a una funciona. gente. No, que una gente no, tú No, matas que una Que lo iglesia. están matando. Que lo Tú están matas una matando. iglesia. Porque Lo oye lo están siguiente, matando. mira. Y te lo digo porque yo, aún siendo un no nuevo convertido, yo tenía mucho tiempo en el evangelio. Pues yo, el Señor me trajo como a los 12 años. Yo tengo 50 y pico. Estoy hablando Ah, pues, casi, tú eres papá de yo estoy evangelio. hablando como 35 años. Mi madre. Una hermana me salta con lo siguiente. ¿Sabes? Los moveres. Tú estás en pecado. La casa que tú estás visitando, Dios no quiere que la visite.
A usted le dijo eso ahí. Espérate, yo siendo un... Le dije yo, mentira suyo. Así debe ser ahora. ¿Por qué mentira? La única casa que yo visitaba, mi papá me enseñó a no visitar casa casi. ¿Por qué? Porque una vez me hicieron pasar una vergüenza yo viendo la lucha libre. Y mi papá me compró un televisor. Su hijo, su primer varón. A ver. Un televisor, fue a la Curacao. La WWE. Y sacó. No, eso es ya veneno. Ah, no. Ya veneno, eso estoy hablando de ahora. Sin embargo, esa hermana le dije yo, mire, mentira suyo. Primeramente, con que ustedes me dicen que yo me estoy juntando, yo no me estoy juntando con nadie. Es la única casa que me junto. Es la casa que trajo edificación a mi vida. Ahí yo aprendí a leer libros, a ver una biblioteca, a ver Biblias. Claro. Biblias. Sí. Bueno, si me están viendo, los pastores Calderón y Jonathan Calderón, que es mi amigo. Como son Jonathan. ¿Tú me estás entendiendo? Vale, son. Biblioteca, nosotros amanecíamos vigilando. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí, de parte de Dios, que no me junte con ese tipo? Hay problemas. Que me está enseñando a mí lo que es vivir una vida espiritual. Entonces, tú tienes que tener cuidado. Hay que tener Por cuidado. eso el Hijo de Dios tiene que tener discernimiento, aún para cuando se arma eso. Saber dónde está la verdad y dónde está el error. Tú no puedes dejar que eso pase así. Aunque, pastor, yo me quillo a veces. Y ustedes van a estar en contra mí ahora. ¿En qué sentido? Para mí, una iglesia donde hay un miembro que está engañando a los hermanos o está enamorando a par de siervas y que nadie se da cuenta, la iglesia no tiene discernimiento espiritual. Eso es así. Un miembro diga que la ¿Cómo iglesia que no vamos a estar de acuerdo? diga que nadie Eso es sabe. así. No digo yo, digo que nadie sabe nada. Que nadie Ahora, sabe nada. diga que un miembro está engañando gente y diga que los líderes lo hagan y que nadie supo nada. Hubo una iglesia que tú sabías cuál es, que hubo uno que predicó. Me No, contó pero- mi esposa, yo no era de esa iglesia. Aunque Que él predicó en la iglesia Aunque y yo lo nadie siguiente. sabía nada. No, eso puede ser porque no hay un liderazgo formado. Pero no que hay- el discernimiento no, tiene no, que como que no No, sé. no, es que no hay- es que no hay- entrar y que soy un ladrón. Y me voy a No. decir que soy un ladrón. Y que me voy a congregar en esta iglesia para entrar en confianza, para llevármela toda la bocina. Tú dijiste una parte muy importante. Lo que pasa es que hay cristianos que son sentimentales. Para tú tener discernimiento, tú no puedes ser sentimentalista. Ay, mi madre. No, No puedes ser sentimentalista. ¿Por qué? ser enemigo del Porque es lo discernimiento. siguiente. Yo me acuerdo en una iglesia, la primera iglesia yo pertenecí. Nosotros a veces nos encontrábamos duro al pastor. Pero el pastor se convierte en una gente que yo creo que está por eso todavía por ladrón. Ay, mi madre. Estoy hablando hace 20 años. Sin embargo, se convierte. Y había un hermano, ese pobre muchacho hay que dejarlo amanecer en la iglesia. El pastor dijo no. Le daba la llave. Eso Dijo pasaba no, antes. Dijo no. En la iglesia no. Sí. Antes pasaba mucho En eso, la ¿verdad? iglesia no. Él no va a amanecer en la iglesia. Pero ese hombre era un ladrón. ¿Cómo yo ahora le doy la llave de la iglesia? Hay problemas. Dándole queso. Que yo entiendo que él se convirtió, pero papá. Pero tenemos lucha nosotros que tenemos mucho tiempo. Imagínate un nuevo. Entonces, O este es hermano que le cuestión gustan, de- que le gustan enamorarse de todas las siervas. Pero ministro, es ¿Te das cuestión- cuenta cuando tú ves a esos hermanos que paran abrazando a todas las mujeres y dicen que no hay discernimiento? pero ven acá. Yo conozco uno que ese No, se ha porque a casado veces- como 4 veces. Sí, porque a veces no hay discernimiento, pero cuando viene a ver, ¿Y cuando está viene a ver, pastoreando? No, no es pastor, no, un miembro. no, Un cuando miembro. viene a ver ministro, él se Tiene una- como por 5 iglesias ya. no, pero atiéndeme algo, cuando No, viene a pero ver, eso no él da pasa una buena eso. ofrenda y no, lo quieren pero estos son los ofender. pastores de esa Es que iglesia. digo yo que no hay No, discernimiento. es que imagínate, Pero una ven buena acá, Pero hay ofrenda. ministro. otra cosa también. ¿Y por qué? De lo que están predicando, Mi madre. no, solamente profetizan casa, Ah, no, jipeta, yo me voy de aquí. profetizan cosas materiales. No ven pecado también. Yo- Pero yo dije eso. Joel. No ven los pecados. Yo dije eso, no dije el pastor Pero- y el pastor me refutó. No, pero oye, atiéndeme algo. ¿Por qué te refuté? Pero el trabajo de un profeta era eso. No. Los profetas denunciaban el pecado. No, pero oiga, porque yo digo que usted me refutó. Porque yo dije que por qué un profeta, para profetizarle una cosa a una gente en público, puede estar bien. Y para profetizarle un pecado Ya ¿me entendí, entendí? ya. Él dice que por qué nada más se puede profetizar lo bueno. Lo bueno. Lo malo no. No. Es lo que te digo. Mire, yo estoy de acuerdo, yo, Joan Peralta. sí, Joan Peralta, que si una persona tiene la potestad de en un culto
en una campaña, decirle a usted, Dios le va a dar un carro, un apartamento. Si usted tiene fornicación, si usted tiene adulterio, que lo diga Dios ahí mismo. Sí, pero Que atiéndeme, lo diga Joan. ahí mismo. Joan, mira, yo soy de lo que considero. No, Atiéndeme. no, eso soy yo. Mira, y oye, conmigo lo han hecho mucho. Decir Profetizarme, pecado profetizarme cosas buenas, sacarme hasta de allá atrás. Pero yo considero que eso es algo como personal. ¿Personal en qué pero sentido? No, espérate. Ahí toman discordia. No. No, espérate. No, yo no. Aún siendo buena. No. Aún siendo buena, atiéndeme. Ahí estoy. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando tú ves el mover profético de la Biblia, no es el mover profético que hay ahora. Sí, claro. ¿Qué te quiero decir? La fe nunca se ha levantado porque Dios le dé una cosa a una gente. ¿Por qué? Porque hay gente que Dios le ha dicho desde ahí, te voy a dar un carro y te voy a dar una casa. Y después esa misma gente, después no puede ir a la iglesia por lo que Dios le dio. ¿Me está entendiendo? ¿Levantó la fe o no la levantó? Entonces, vuelvo y te repito, siempre el espíritu de profecía ha venido para edificar la iglesia. Y la Biblia lo dice. Para edificar la iglesia. Entonces, ¿en qué me edifica a mí que Dios te dé un carro a ti? Porque me dé una bola. Lo único, si después tú no subes los vidrios y miras por otro lado. Cuando sabes que hay cosas que uno, un ejemplo, que uno se siente bien. Si yo soy un ejemplo, usted quiere que Dios le cambie su carro, un ejemplo, ¿verdad? Sí. Usted quiere que Dios le cambie su carro. Si llega un ejemplo, un predicador aquí, un ejemplo, y dice, mire, pastor, yo no sé, pero yo siento que, o profetiza, que Dios le tiene algo mejor que yo me voy a gozar. Wow, Sí, no, porque tú te usted vas, sabe que usted está atiéndeme, tú te vas a gozar. Tú te En vas a ese sentido, gozar. dice, fue Dios y que yo, habló, y yo me voy a gozar. Porque ese pastor, ese quizás ni sabe que usted Sí, tenía carro. pero está bien. Pero esa También, es. si él dice que usted está cruzando los semáforos en rojo, deje de cruzarlo, pues también eso es bueno. Claro. Entonces, A eso que yo voy. el problema radica ahí que nada más se dice una parte. Pero vuelvo y te repito, es edificación de la iglesia. Claro. ¿Qué edificación Tú lo que no trae? puedes, yo entiendo No, ya. ¿Qué edificación trae? Porque Yo si entiendo. tú te pones a ver, el mover profético, No, yo entiendo. oye, no, ¿De oye, qué vale que yo le diga a un hermano, un ejemplo? Óyelo ahí. Sí, entiendo lo que Que pasó yo le está diga a un diciendo. hermano, ya entendí que le digo a un hermano, mira, tú ten adulterio. Espérate, ¿Lo van a sepultar, varón, hermano? ya ese hermano ya varón. ¿Lo van a sepultar? Oye, tengo la verdad. no es Tú que el que lo vea ya va a decir tipo un adulterio. no que yo lo vea. Ahora, Ya ese hermano está muerto ahora, en esa iglesia. ahora, una bendición también, yo entiendo. Hay De que- bendiciones que de traen que Dios, problemas. eso digo yo, de que esto no es tampoco de un robot, de que si yo lo hago así, toca hacerlo así obligado. No, hay cosas, por ejemplo, una bendición. Dios quiere bendecir a fulano, un ejemplo. Está bien, digo, pero hay que Dios no es un robot. Diga, porque si se hace así, hay que hacer así también. No, hay cosas que se hacen así y así no se hacen de la otra manera. No sé si me entienden. Yo no te entiendo. Mira lo que me... Yo Mira, no te entiendo. Como eso es. oye, mira lo que me pasó. Mira lo que me pasó una vez. No, hay cosas. Oye, lo que pasa. Que no obliga un ejemplo. Que yo diga un ejemplo que yo diga. Pero, pues, usted El- se lo quita en el suelo, No es para que diga, que yo le digo para que me entienda. Que yo, no obligado, que yo diga un ejemplo. Está bien que yo diga un ejemplo. Un hermano soltero, un ejemplo. Un hermano soltero. Que yo diga, bueno, varón, Dios me muestra que tu sierva viene de camino. Un ejemplo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Ya, eso te lo dije. Eso se ve bien porque eso levanta la fe de los hermanos. Un ejemplo, que seamos solteros. No es lo mismo que yo diga, varón, deja la... Dios, ¿qué hace son los hermanos? Cuando yo dije, varón, deja la pornografía en público, ya los hermanos, varón, eso no va a levantar la fe de los hermanos. Ese no es líder, hermano. No, ese no levanta la fe de los hermanos. Fíjate lo que te dije. Que hay cosas que en un lado son buenas, Sí, pero sí, si tú la usas del otro lado, No, pero, oye, tú no levantas la fe también, de pero nadie. también oye otra cosa. Es Vamos a más, suponer. varón, eso estaba en el... Eso era... Lo- varón, lo- ese chin que yo dije ahí. Guárdamelo ahí. No, por pero favor, oye, porque Vamos a- espera, mira, Vamos a oye, concluir. mira lo que me pasó en una iglesia. Yo estaba predicando en una iglesia. pero yo estoy para yo no. Eso va, varón. Oye, eso es orgánico, oye. Tú no crees lo orgánico. Oye, yo estaba predicando en una iglesia. Mientras estoy predicando. Y llega, vamos a decir, el espíritu de discernimiento sobre El mí. rema, el rema. El rema. Y me dice, hay una persona ahí que se va a suicidar. Alaba. Eso dice el Y yo sigo predicando. Yo inmediatamente no voy a buscarla, porque yo no hago eso. Y sigo predicando. Claro. Y me llega otra vez. Y lo digo.
hay una persona ahí que está por suicidarse. Y mientras estoy predicando y vuelvo y lo digo, entonces vi un hombre como que hizo un gesto medio extraño. Y el Espíritu me dijo, ese. Ya. Ahora, ¿qué hice? Yo no lo llamé en el púlpito. Mira, usted que se va a suicidar. No, ese Nada hombre de se eso. le secreta el oído. Entonces, Claro, ahora, correcto. Y ahí él mismo va a decir- incluso, mira, incluso, Claro, cuando yo ¿verdad? terminé, él se me acercó. Wow. Pero calcula tú que tú hubieras ido donde ese hombre le diga, ese hombre que estamos hablando eres tú. Ese hombre ahí mismo había testificado. Claro. La gloria de Dios había bajado. Claro, ahí. de verdad. No, de verdad, de verdad. De ¿Por verdad. qué? Porque tú no estás adivinando. Es verdad. ¿Me está entendiendo? Porque eso también es otra cosa que, vamos a suponer lo que tú dices, tu sierva viene de camino. Tú el que no se ha casado, espera casarse. Claro. Es muy genérico eso. Eso es igual. Aquí hay una gente que Dios lo va a bendecir. Eso es muy genérico. Vaya No es lo específico, mismo vaya cuando tú le dices a una específico. gente, mira, Dios me está diciendo ahora mismo que eso está, que está pasando ahí, es contigo. Pero una pregunta, cuando No es lo mismo, no es adivinación, porque oye, yo entiendo que ahora se está adivinando demasiado. Se está adivinando, ¿por qué? Pero está bien, ese que tú le profetizaste, la mujer, cuando vengan los problemas naturales del matrimonio, ¿quién se la dio? Dios. Dale, otro profeta ahora para Hay que buscar otro profeta. Va a vivir atento a profecía. Entonces ahí hay un problema. Cuando los problemas van a llegar natural Ay, en la Dios familia. mío. Sentimiento espiritual. Ay, Tú tienes que, no porque te profeticen ahí, tú vas a agarrar la primera que llegue. Tienes que pero, tener pero ¿sabes? discernimiento. Una pregunta. Desata. Hay que concluir casi. Tira eso que viene. Hay que concluir casi. Tira eso que viene. Haz la pregunta y concluimos con hermano. Gócese en Dios. Que tú Cuando eres- Dios le dice a Pedro que lo iba a negar, ¿Dios estaba solo con Pedro o con los discípulos? Ay, Dios mío, padre. Claro, No, porque, pues, Entonces, con maldad. esa No, no, pregunta estoy haciendo tuya. una pregunta No, para espérate. explicar algo. Sí, estaba con los discípulos. Ok, y cuando Pero- Dios le dice que Pedro, me imagino que le digo, ¿y quién es ese? Y que le dice, eres tú que me vas a negar. ¿Dios estaba solo con él o se lo dijo delante de los discípulos? No, pero. pero digo, pero- Atiéndeme, Dale. tú analiza el escenario. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo. No, yo no estoy diciendo que es lo mismo. No, Te voy a espérate. hacer una No, espérate, pregunta. que no es lo mismo porque igual el mismo Cristo dijo, entre los que están aquí hay uno que me va a negar. Es lo que le estoy No que me diciendo. va a negar, no, que me va a entregar. Ajá, claro. Y ese Cristo lo delató. No. Entonces, Pero es lo mismo. no, espérate, no es lo mismo. No, es lo mismo. ¿Qué tú crees que había pasado ahí mismo? Atiéndeme Sí, esto. porque Atiéndeme el el escenario. Cristo no dijo, Pedro, tú me vas a negar. No. Al final, el Claro, yo le digo, sí, pero, porque Pedro se le Cuando puso yo, la- Pedro, tú me amas. Claro, y él- Ahí sí. Exacto. Sí, Porque pero Pedro se oye- revolteó y le dijo, Sí. ¿quién es ese? No, pero Yo te voy a explicar porque Jesús lo hizo así No, también. pero oye lo siguiente. Alma, que arriba, Acuérdate que el mismo Mis hermanos. Cristo, por eso te digo que hay que ver el escenario. Pero yo hice una El mismo pregunta. Cristo, espérate, el mismo Cristo le dice, yo he rogado por ti, yo he rogado al Padre por ti, para que tu fe no falle. Y tú mismo, oye, porque no es lo mismo tú tiras una profecía Al aire. al aire, a la brigandina, que se desbarate todo, pero le dijo, y tú mismo vas a confirmar tus hermanos. Oye, lo que está diciendo Cristo, perfecto, tú me vas a negar 3 veces. Yo no. ¿Qué es lo que Cristo estaba probando ahí? El orgullo de Pedro. Era trayéndolo a su orgullo. ¡Guau! Pero yo he rogado para que, y después tú vas a confirmar a tus hermanos. ¿Quién fue que confirmó? Los discípulos después de ahí para allá. Pero oiga, porque yo digo, Yo sé por qué él pregunta. oye, porque yo le pregunto, ¿por qué? Porque así mismo, como tú te vas a sentir, porque me imagino que estaban todos los discípulos, entonces se armó una comidilla en los discípulos. Yo sé porque, oye, ¿por qué yo creo que Jesús pudo hacerlo así? O lo hizo así, no pudo. Nada, pero el Lo único hizo que así. quedó firme fue él. Entonces fue. Entonces, No, pero él quiso decir como que Jesús en ese momento lo denunció a Pedro públicamente. Exactamente. Él quiere decir, porque que Jesús en ese momento no pensó ni que en ser discreto, que Jesús dice que no fue ni que los oídos. Él dice que Jesús públicamente le dijo a Pedro, tú me vas a negar. Exactamente. Tú tienes que entender algo de que Jesús no solamente pensaba en el momento de ahí. Jesús todo lo que hacía, lo hacía para una enseñanza futura también. Tienes que pensar eso. sí, porque el Y orgullo había que está cosas que trabajando Jesús de tenía que, Pedro. espérate. Había cosas que Jesús tenía que hacer
que era para una enseñanza futura a nosotros, la iglesia. Pero hay cosas que solamente Jesús podía hacerla. Oye, que solamente le pertenecen a Dios hacerla. Porque Jesús sabía de que eso que iba a pasar ahí iba a ser escrito. Eso todo lo que Jesús sabía que iba a ser escrito. Y que eso ya era profetizado. Pero y digo Nata, algo, el cumplimiento de lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era como el cumplimiento de lo que ya estaba dicho en el Antiguo Testamento. De que a Jesús se le iba a negar. sí, pero yo lo Y él estaba siguiente. diciendo, Pedro, en pocas palabras, porque en ese pastor, la gente dudaba de que Jesús era Dios. Dudaba los fariseos, porque él decía, yo no dudaba eso. Y el cumplimiento decía, bueno, la Biblia dice que a mí me van a negar, que a mí me van a traicionar. Por eso él anunciaba, decía, pero mira, comparaba, esto es así. Pero Nata, Verdadero Nata, Cristo el Cristo, porque Nata, en está esa confirmado parte, eso. en esa Confirmaba parte, lo que ya estaba escrito. pero y en esa parte, oye lo siguiente. Acuérdate que el mismo Pedro dijo, aunque todo te negaren, yo no te voy a negar. Te digo que es lo que Cristo estaba enseñándole ahí, que tú no puedes confiar en tu propia prudencia. Eso es lo único. Si él dice que si Jesús no le dice nada, es verdad, sí. Es verdad. Eso es, porque no estamos hablando de que él lo denunció, no. Aunque todo te nieguen, yo no te voy a negar. Y si hay que morir por ti, yo voy a morir. Y es verdad que él iba a morir por él, porque el único que jaló fue Y él. que murió por Y el que eso. estaba ahí Y también. él ¿Me murió. está entendiendo? El único que no se fue él. ¿Me está entendiendo? Entonces, vuelvo y te repito, son dos escenarios muy diferentes. Por eso hay cosas que tú tienes que ver el contexto de lo que se está moviendo para traer una determinación. Vuelvo y te repito, Pedro fue el que quedó más firme. Tú ves, se estaba trabajando el orgullo de Pedro. No, eso es igual como, date cuenta de algo. Tú como cristiano, Dios te dice, huye de la tentación, cuídate de la tentación. Pero tú dices, no, yo no voy a caer en eso. Casi siempre cuando tú dices eso, cae. Cae. ¿Por qué? Porque tú te estás apoyando en tu propia prudencia. Tú no estás confiando en el que fuerte que es él y tú tienes que discernir eso. En el discernimiento también, pastor, bueno, ustedes lo saben, yo hablo de eso a cada rato. ¿Qué es lo que yo digo? Yo soy un pecador, igualito. Yo tengo mi testimonio claro. Quizá no haya gente que me señale. Hay gente que si te van a señalar, te van a señalar como quiera. Pero oye lo siguiente, yo tengo que entender y discernir que yo soy carne. Soy vulnerable. Yo soy vulnerable. Yo puedo caer. Lo grande, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró. Y Dios no llovió por palabra de él. Y cuando dijo va a llover, Llovió de nuevo. pero sin embargo él se deprimió. Entonces tú tienes que discernir esto en ti, que para eso viene el Espíritu Santo, para darte esa fortaleza y ese discernimiento, que tú no eres tan fuerte como tú crees. ¿Me está entendiendo? En la parte del discernimiento espiritual, todos los pleitos tú no los puedes echar. Aún con el diablo, el que gana no eres tú. Cristo ya lo venció. Tú confía en eso. Pero no te ponga ahora de que a buscar pleito, de que a buscar pleito, porque yo, porque Te tentó la casa. ahorita yo dije una palabra, ninguno de nosotros conocemos al diablo, nosotros conocemos la obra del diablo. Obra de Satanás. Nosotros conocemos la obra, yo nunca he visto al diablo. Pero, pastor, El que te han escúchame. enseñado con cacho. Escúchame, pastor, ¿y por qué un reguero cristiano reprendiendo a Anaís a pie, Bequedelán, ¿cómo es? Belío del Can. Belío del Can, Que yo no sé. Santa Marta, la bruja de la esquina, la bruja aquí adentro. Dime, ¿y toda esta vaina? Sin embargo, voy a tirar un bucapié. Sin embargo, ellos viven divididos entre ellos mismos. Mi madre. Mi padre. ¿Entendiste ahora? Santo Dios. ¿Me está entendiendo? Pero mira, Viven en disensiones, pero- en pleito. lo que usted- Y están peleando contra el diablo. Lo mismo Rabacucu. Lo mismo Rabacucu. Yo no lo menciono porque usted no le gusta. Hay discernimiento. Hay discernimiento. Se cayó un vaso. Eso fue el diablo. Eso es el diablo que anda regado aquí. Y eso haciéndome la contra. Siento guerra en mi casa. No, Siento guerra. tú tienes que ver porque se está armando esa guerra. Siento guerra en mi Si tú no tratas bien a tu esposa, se te va a armar una guerra. Y no es el diablo, es ella.
Ella. Entonces, si tú no trabajas en el trabajo que tú tienes, te van a votar y no es una guerra que se te armó, porque tú Si te vago, no quieres no trabajar. discerniste. Es que, vuelvo y repito, estamos hablando de algo que es esencial para cada hijo de Dios. Cada cristiano debe tener discernimiento. Amén, amén. ¿Para qué? Para diferenciar entre el bien y el mal. ¿Cómo Dios obra en mi vida? ¿Qué Dios está haciendo? ¿Cuál es la obra que Cristo está haciendo en mí? Aún en medio de la prueba yo tengo que discernir. Wow. Amén. ¿A Amén. dónde me quiere llevar? Tengo que discernir. Tengo que discernir a dónde Dios me quiere llevar. Wow. Me quiere llevar a otros niveles de gloria. Yo tengo que discernir eso. Entonces yo en medio de la prueba de nuestra fe que produce paciencia. Paciencia. Entonces yo tengo que discernir que el problema que me está pasando ahora, yo tengo que discernir cuál es mi tiempo. ¿Cuál es mi tiempo? Hay tiempo de llorar, tiempo de reír. Tú tienes que discernir cuál es el tiempo de llorar. Ahora Pero se acaba el tiempo de llorar, tiene que venir el tiempo de reír. yo estoy discerniendo ahora mismo que yo estoy en mi mejor tiempo. Ay, gloria. Ah, Pues somos dos. Alaba. Siento gloria ahora. Alaba. Esto ha estado poderoso. Poderoso. Ahora yo le digo algo. Esperen la parte 2 de este podcast. es que Esto no es porque así, estate quieto. Te gusta mucho. Pero vamos a ir de saga en saga. Pero este espérate. video puede ser partido del 2, yo te iba a decir. ¿Y qué es lo que estoy hablando? Este video, no. No, es otra parte 2. Este video no se puede cortar porque esto está bueno. Si usted quiere cortarlo, pídeselo al productor. Yo lo dividí Se lo en digo dos. para mi hermano video Henry. dividirlo en dos, hermano, para que usted vea la continuación Henry. Producido desde una... completo para YouTube. Mis hermanos, que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo los arrope, los bendiga en el nombre de Jesús. Y recuerda, para tú tener un buen discernimiento, tienes que conocer al Padre, tienes que conocer al Espíritu Santo y tienes que tener una intimidad con Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que somos Enfocados para edificar. ¡Candela!